iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Y hermanos, usted me puede decir, pero obvio, pues, pastor, si somos cristianos, la iglesia es de Cristo. Hermanos, una cosa es saberlo y otra cosa es que la iglesia viva dependiendo de su Señor, conociendo de quiénes somos. Y el apóstol Pablo, un poquito de eso es lo que va a hablar el día de hoy, bueno, no hoy a nosotros, sino que le habló y le escribió a los de Corintios, y el Señor ha permitido que la palabra del Señor se extienda, ¿verdad?, a nuestros días. Y yo te invito a que podamos darle lectura, por favor, hermanos, entre los versículos 5 al 9. Bueno, ¿lo leemos todos juntos? Puede ser, hermanos, que lindo y que bien nos hace leer la palabra del Señor y que haga sentido lo que estás leyendo. Bien, los que están en casa también, les invito a que todos juntos leamos la palabra del Señor. Y dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos por la posibilidad, por la oportunidad de ser expuestos a tu palabra. Mas, Padre, nuestros entendimientos son limitados, no entienden a cabalidad tus verdades. Necesitamos que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender tus verdades. Y Padre, estas verdades que no solamente se aniden en nuestro intelecto, sino que fortalezcan nuestra débil fe para confiar en la obra poderosa de Jesucristo y que estas verdades también santifiquen nuestra vida para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. La iglesia es de Cristo. Hermanos, estar en un lugar equivocado, en el momento equivocado, puede ser peligroso o al menos incómodo. ¿Le ha pasado alguna vez que estuviste en el lugar no indicado y en el momento no indicado? Es a lo menos, como les decía, incómodo. Generalmente nosotros, ¿dónde nos movemos? En nuestros entornos, ¿cómo son? Estamos rodeados de personas que relativamente son las mismas, lugares que relativamente son los mismos hábitos, que nos van proporcionando estructuras, nos van proporcionando seguridades. Nos permiten desenvolvernos muchas veces con la confianza y sin temores, o mínimos temores. Generalmente es así. Sin embargo, cuando nos alejamos de estos lugares y entramos en escenarios que son desconocidos, ¿qué sucede? Múltiples cosas suceden, pues, hermano. Las sensaciones por lo pronto van cambiando, ¿no? Sí, pues, estás en un lugar desconocido, con gente desconocida, y las sensaciones, algunas personas son más desconfiadas que otras, y otros no tanto, pero al menos alguna sensación va a cambiar. Y las circunstancias, lo más probable es que ya no sean las mismas, y finalmente las consecuencias de estar ahí o no también van a variar de acuerdo a lo que generalmente estás acostumbrado. ¿Y saben qué? Algo parecido a lo que acabo de decirles es lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Ellos se habían extraviado de la esencia de su fe. No habían renegado de su fe, pero se habían extraviado de la esencia de su fe. Y esto tenía implicancias en su día a día, por supuesto. Y ellos, los de Corinto, comenzaron a transitar por caminos alejados, por supuesto, de su reverencia al Señor. Sin embargo, allí, en esos lugares, fue donde la gracia del Señor, por medio de la enseñanza del apóstol Pablo, les salió al encuentro, para recordarles quiénes ellos son y cómo debían proceder. Mira la gracia del Señor.
Cuando el corazón se desvía, cuando el corazón comienza a transitar por lugares inhóspitos, allá va la gracia del Señor, donde los suyos. Hermanos, recordar quiénes somos y quién es Cristo para nosotros debe ser una constante. Recordarlo, reforzarlo día a día. Porque, hermanos, seamos honestos, tú y yo, todos nosotros estamos expuestos a tantas distracciones, que es probable que fácilmente nos extraviemos de la esencia de nuestra fe. Y como los corintios nos encontremos lejos de estar viviendo en la voluntad del Señor, dentro del señorío de Cristo, y podamos ser fácilmente engañados por el pecado que mora en nosotros. Hoy vamos a ver un recordatorio, hermanos, un oportuno recordatorio que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Corinto. Recordatorio que es para nosotros también. Palabras que muy probablemente estemos hoy, tú y yo estemos necesitando. ¿Y sabes qué? La gracia del Señor sale al encuentro tuyo una vez más. Siempre es su gracia. El tema central para el día de hoy es este. Este es lo que nos va a llevar. Y te invito para que lo tengas en mente, para que no se te vaya durante todo este tema y lo vayas meditando. La iglesia siempre tiene presente cuál es su relación con Jesús. La iglesia, tú y yo, constantemente, día a día, debemos tener presente y reforzar y recordar cuál es nuestra relación con Jesús. Y lo primero, hermanos, que tenemos que recordar, la iglesia tiene que recordar que somos servidores por decisión del Señor. Servidores por decisión del Señor. Y vamos a estar aquí en el versículo 5, en esto. Antes quisiera comentarte algo, permiso. Recordemos un poquito, porque en las 2 semanas anteriores estuvimos viendo, porque también lo pude ver, ¿cierto? Gálatas y Tito, ¿verdad? Y entonces, para recordar un poquito acerca de esto, ¿qué había pasado hasta acá? Pablo había venido a los de Corintios con el Evangelio, ¿se acuerdan? Con las palabras de la cruz, con esta locura de la predicación. Y ellos se encontraron, su corazón estaba en otro lado. ¿Y por qué vino a ellos? Para que la fe de los corintios estuviese fundamentada en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Eso es lo que Pablo estaba buscando. Vino a ellos no con palabras de sabiduría humana, sino con palabras, con poder del Espíritu, para que la fe de ellos se fundamentara en Dios. Y la obra del Espíritu Santo debía manifestarse en ellos como creyentes y debía darles a conocer. El Espíritu Santo es el que da a conocer las profundidades del Evangelio. A eso vino Pablo a ellos, para que pudieran conocer las profundidades del Evangelio. Sin embargo, ¿cómo estaban ellos? ¿Te acuerdas? La iglesia de Corinto estaba lejos de conocer estas verdades profundas. Ellos habían creído en el Evangelio, eran creyentes, pero estaban lejos de crecer en el Evangelio. Por eso Pablo les llama niños, ¿se acuerdan? Los tengo que llamar niños, porque les había dado la leche, ¿se acuerdan? El Evangelio con respecto a la justificación, todos los rudimentos del Evangelio ellos habían creído, pero no les había podido dar la vianda, vale decir, que ellos pudiesen vivir el Evangelio. Niños. Personas que se guiaban por la carne y no por el Espíritu. ¿Saben lo que pasaba con la iglesia de Corintios? Ellos evaluaron como correcto tener este partidismo, ¿te acuerdan? Yo soy de este, yo soy de este otro. E hicieron de la iglesia lo que no debían haber hecho nunca. Y eso daba evidencia que ¿quién los controlaba? Por supuesto, no el Espíritu. La carne, carnales, les tiene que llamar Pablo. Servidores por decisión del Señor. Y aquí llega en el versículo 5 y dice Pablo, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno le concedió. A cada uno concedió el Señor. ¿Saben qué? Los de Corinto no solo malentendieron el Evangelio,
sino que también mal entendieron lo que era la iglesia. Porque una cosa lleva a la otra. No comprender bien lo que es el Evangelio, no vivirlo, lleva a mal entender lo que es la iglesia. Y como consecuencia, ¿quiénes son los siervos, los ministros que están en la iglesia? Y Pablo va a utilizar esta analogía que sigue y les va a explicar a los corintios quién realmente son sus líderes, quiénes son realmente los que están en medio de ellos dentro de esta comunidad de la fe. Los líderes, Pablo les dice, no son personas a quienes ustedes tengan que idolatrar. No son personas a quienes tengan que tener el más alto concepto. Y eso es lo que va a compartir a Pablo a continuación. Aunque tampoco son personas a quienes tengan que despreciar. Porque esos eran los parámetros que los corintios se movían. Yo soy de este, pero este otro, no. Los líderes, dice, son servidores. Por eso es la pregunta, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿De quién ustedes dicen, yo soy de este otro? Son servidores. Servidores sin poderes espectaculares para darle crecimiento. No son señores, sino que el crecimiento del creyente en el Evangelio lo da el Señor. Por lo tanto, es inútil que ustedes estén tomando estos partidismos y Pablo los está llevando hacia allá. Es el Señor, es el Maestro, Él es el dueño del campo. Y Pablo vivió esta forma de servicio. Él, siendo un ministro, lo vivió como un siervo. Y la imagen de la siembra, el regadío que vamos a ver a continuación, este crecimiento, la cosecha y todo esto que viene a continuación, esta analogía, es lo que Pablo vivió en sí mismo, en carne propia. Yo no soy el que da el crecimiento, vamos a estar viendo después a continuación. Y él lo vivía de esta forma, y él anhelaba vivir como un siervo del Señor. Él tenía claro quién era Cristo. Eso lo había aprendido de su Señor también. ¿Te acuerdas la enseñanza de Jesucristo? Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Eso fue. Ahí estaban los siervos. Se enojaron entre ellos. Marcos 10:41 en adelante. Y Jesús, ¿qué les dijo? Saben que los que son tenidos por gobernantes las naciones se enseñorean de ellas. Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Así son, ¿verdad? Los grandes, las autoridades se enseñorean. Lo estamos viendo hoy día mismo. ¿Quién se va a enseñorear? Pero no será así entre ustedes. No será así entre ustedes. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero va a ser el siervo de todos. Ahí está la grandeza. Servir. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Jesucristo pone como ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para dar su vida en lugar, en rescate por muchos. Entonces el apóstol Pablo esto lo tenía claro. La iglesia de Corinto no lo tenía claro. Y ellos estaban haciendo barra, ellos se estaban apropiando, haciendo estos grupos, enalteciendo a los líderes, despreciando a otros. La cruz, como lo hemos visto entonces, no es solamente la referencia para el estilo de vida de los creyentes, sino que también es la referencia para el servicio de los creyentes a los hermanos. La cruz de Cristo no solamente te dice que tienes que renunciar todos los días al pecado, mirar tu insuficiencia y correr a la suficiencia de Dios, sino que ese mismo principio es aplicable siempre, incluso en el servicio hacia los hermanos. La cruz es la contradicción divina del entendimiento humano, ¿no? Así lo estamos viendo allí. Se contradice el entendimiento humano cuando ve la cruz. Al menos en el rol de los líderes. Y esa contradicción es lo que los corintios estaban viviendo. Y Pablo les viene a decir, no, ¿qué somos nosotros?
Somos siervos, somos servidores, nada más que eso. Es contradictorio pensarse que los corintios no creían en Pablo ni en Apolos, ¿cierto? Porque algún grupo de ellos creía, pero los otros lo rechazaban. Pero ellos habían llegado al conocimiento de Dios a través de la predicación de Pablo y la enseñanza de Apolos. Pablo va a estar señalando la división del trabajo en la obra de Dios en los siguientes versículos que vamos a ver. Y Pablo les dice, cada servidor ha trabajado de acuerdo a la tarea que Cristo le ha encomendado. Nada más que eso. Hermanos, tanto líderes como creyentes deben y debemos ser reconocidos por lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Tanto líderes como creyentes debemos ser reconocidos por lo que somos. ¿Qué somos? Siervos de Dios. Servidores de Dios. ¿Saben qué? Lamentablemente las influencias humanistas nos llevan a pensar un poquito más alto de nosotros mismos, ¿o no? Y muchas veces nos ponemos en lugares de privilegio que no tenemos. Hermano, no existe mayor privilegio que ser siervo del Creador del universo. De aquel que sustenta todo lo que existe y cuanto hay, aquel que tiene control de todas las cosas, siervo de Él. ¿Qué privilegio más grande? Pensemos entonces cómo la cruz y el modelo de referencia para nuestra vida está permeando a cada uno de nosotros. Y ¿saben qué? Yo no solamente te quiero llevar el tema de la iglesia, porque muchas veces nos confundimos y pensamos que servimos al Señor acá solamente. Distintas situaciones nos hacen distraernos y olvidar que somos servidores del Señor en toda instancia. Por ejemplo, ¿dónde tú sirves al Señor? ¿Sabes dónde sirves al Señor? Por ejemplo, en aquel lugar donde hoy día tú te estás desempeñando, donde tú estás trabajando. ¿Está claro que eres siervo del Señor, que eres una sierva del Señor en ese lugar? Puede que sea un trabajo, puede ser que sea un estudio u otra actividad. ¿Sabes qué? Dios te ha puesto allí. Nosotros hemos sido puestos precisamente para ser siervos de Dios en aquel lugar. ¿Cuál es tu labor principal en el lugar donde te desempeñas? En el tecnicismo, estoy seguro que me das cátedra de lo que tienes que hacer. Y tratas de hacerlo de la mejor forma. Incluso estoy seguro que ocupas versículos bíblicos, hacerlo de la mejor forma, como para el Señor. En lo técnico. Y que está bien. Sin embargo, nuestro servicio se limita a eso solamente. Nuestra labor principal es dar a conocer quién es Dios, dar a conocer su carácter a tus compañeros. Y para eso entregamos nuestro ser diariamente como una ofrenda para que Él nos use. ¿Saben con los que te relacionas que eres creyente? ¿Siervo, sierva del Señor? Hermano, las ocupaciones, lo que el Señor te ha permitido, el talento que te ha entregado, el conocimiento que te ha entregado, puede estar siendo muy mal utilizado. Si no recordamos cuál es nuestra función principal en aquel lugar, con las personas que te relacionas. Refuerza todos los días. Pregúntate, cuando vas a comenzar tu jornada, ¿qué hago aquí? Siervo del Señor, sierva del Señor. Otro lugar donde somos siervos del Señor, por supuesto, es en nuestra familia. ¿O no? Siervos del Señor en ese lugar. En nuestras familias tenemos roles que el Señor nos ha dado, ¿no? El Señor nos ha concedido ese lugar. Somos padres, eres madre, hijo, hija, esposo, esposa. ¿Tienes esa labor? ¿Tienes esa función? ¿Tienes ese rol?
Pero no olvides que ese rol es ejercido siempre bajo la función principal. Siervo del Señor para con tu esposo. Sierva del Señor para con tu esposo. Siervo del Señor para con tu esposa. Siervos para los hijos. Siervos para los padres. Siervos en medio de la familia, hermanos. Servimos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a todos donde el Señor nos ha puesto. Y por supuesto, y de la misma forma en nuestra iglesia, hermanos. Debemos recordar quiénes somos acá entre nosotros, siervos del Señor. Dios nos eligió para servirnos mutuamente. Dios nos eligió para estar aquí juntos. Incluyendo los líderes, incluyéndonos nosotros, estamos bajo el servicio y para el servicio del otro sirviendo a Dios. Dios te ha provisto de uno o más dones espirituales, ¿para qué? Para servir a tus hermanos, para bendecirnos, para recordarnos la cruz de Cristo. ¿Recuerdas cómo lo dice allá en 1 Pedro 2:16? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Libres, hemos sido liberados, sino para ser siervos de Dios. Eres una persona, tu identidad es ser siervo, es ser sierva de Dios. Romanos 6:22, más ahora que habéis sido libertados del pecado, porque eso somos, ¿verdad? Gracias al Señor, esa es una certeza que tenemos, tú y yo, el pecado ya nos enseñorea en nosotros. Pero hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y como somos siervos de Dios, viene el fruto, inmediatamente, la santificación y como fin, por supuesto, la vida eterna. ¿Estás consciente de tu estatus de siervo, de sierva? ¿O eres el Señor de tu vida? ¿O eres el Señor de tu vida? ¿La actitud tuya entre los hermanos es de siervo o es de Señor? No, pues pastor, ¿cómo me está diciendo que yo tengo una actitud de Señor si son mis hermanos? Yo no me enseñoreo de mi hermano. Hermanos, la indiferencia al servicio de tu hermano te está volviendo amo de tus actos. La indiferencia al servicio a tus hermanos te está volviendo amo de tus actos, y eso es pecado. ¿Cómo estás viendo a los líderes de la iglesia? ¿Como siervos del Señor? Evalúa si los ancianos realmente ejercemos el liderazgo a través del servicio. Siempre tiene que ser esta la premisa, hermanos, como lo vimos delante. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. La grandeza delante de Dios y los hombres está en el servicio. Hermanos, la iglesia siempre tiene presente cuál es su relación con Jesús. Siempre. Servidores por decisión del Señor. Pero recordemos también algo que es fundamental. El poder es de Dios y no de los servidores. Versículos 6 y 7 los vamos a estar viendo a continuación. Me encanta como Pablo lo dice el versículo 6. Me llamó mucho la atención. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo con que plantó? No está hablando aquí de la conversión individual de cada uno de los corintios, sino que la plantación de ellos como iglesia. Pablo plantó la iglesia de Corinto. Lo puedes ver un poquito más abajo en el versículo 9 que él les dice, y le está hablando, todo lo que está hablando aquí lo está hablando en plural. Y vosotros sois labranza, son campo, ustedes son el campo del Señor. Bueno, le está hablando a la iglesia, no de manera individual, sino que él plantó la iglesia. Y hermanos, la analogía aquí, mira, es clara. Ve el versículo 6, está representada por distintos elementos. Primero, el que plantó, fundó la iglesia. ¿Quién fue? Pablo. Y después sigue diciendo, y el que regó, cultivó. ¿La planta quién es? Apolos. ¿Qué significa eso? Que Pablo, o Apolos más bien dicho, fue el que continuó el ministerio de la enseñanza entre ellos. Pero el que dio el crecimiento es Dios.
a quien ellos pertenecen, y más tarde, como les dije antes, va a estar hablando de la labranza del campo, que es la iglesia de Corinto. Estos son los elementos que aparecen aquí en esta analogía. Y hermanos, esta analogía entonces es útil tanto para Pablo para afirmar el ministerio de Apolos. ¿Se dan cuenta, no, lo que está haciendo? ¿Está confirmando el ministerio de Apolos también? Si bien es cierto, él vino como apóstol, pero oye, yo planté aquí, pero Apolos regó. Apolos tenía la misma importancia, como lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Pablo pone a Apolos en una situación similar a la de él, en la perspectiva del servicio. Cada uno de nosotros había dicho, Dios nos concedió la posibilidad de servir. Por lo tanto, yo planté, Apolos regó, cada uno con una función distinta. Y el servicio de ambos entonces es igual. No era mayor el servicio de por ser apóstol, por haber plantado la iglesia, o el de Apolos por haber enseñado. De la misma forma, y como el versículo 7 lo indica, hermanos, Pablo está redirigiendo el enfoque de los corintios hacia Dios, sacándolo de la visión de ellos que eran los servidores. ¿Se acuerdan o no? Se habían puesto en grupos. Yo soy de este, yo soy de este. No importa. Lo importante es quién dio el crecimiento. Y el crecimiento lo dio Dios. Y es a Dios a quien pertenece. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, como lo mencionábamos. ¿Cuál era el problema de los de Corintios? De perspectiva, pues, hermano. Ellos estaban mirando las cosas desde abajo, desde una perspectiva terrenal, carnal, y eso lo hacía ver a sus líderes como, están por allá arriba. Pablo y Apolo tenían tareas esenciales, específicas cada uno que realizar. Y por estas tareas, como dice más adelante, ellos van a recibir recompensa, cada uno por la cual. Pero en sí mismo, tanto Pablo como Apolo no tenían independencia unos de otros. No tenían valor en sí mismos, ni menos el poder. Porque es la obra de Dios, lo que había traído a los corintios a la fe. Y Él es quien estaba dándoles el crecimiento. Y sin Él, sin el Señor, no habría iglesia. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y ustedes poniéndose cada uno por su grupo, si sin el Señor no habría nada de esto. Los creyentes, hermanos, debemos recordar quién tiene el poder. Siempre. No te olvides, hermanos. No somos las personas las que trabajamos en otro. ¿O tú piensas que yo voy a trabajar en ti? ¿O tú piensas que alguno de los ancianos va a trabajar en ti? No son nuestros medios los que cambian las situaciones, menos los que cambian los corazones. Es el poder de Dios el que hace todo para sí mismo, para su gloria. No podemos estar pendientes y esperando de los instrumentos, de las personas, de los líderes. Te equivocas. El crecimiento lo da Dios. Es como que si nosotros les diéramos el mérito a los instrumentos musicales porque suenan bien, porque todos, qué linda esta canción, bravo, y en un concierto, sería ridículo, jamás vamos a ver en un concierto que los instrumentos musicales van a ser los aplaudidos. No, sino que obviamente el virtuosismo, el talento es de los músicos y ellos son reconocidos, ellos porque han sido capacitados. De la misma forma, reconozcamos siempre que Dios es el del poder. De todo lo bueno que hay en nosotros, hermanos. Si algo bueno has podido lograr en tu vida como creyente, por mínimo que tú lo estés viendo, ese poquito ha sido obra y gracias a la gracia del Señor. Su poder en ti. Nadie más. Cuando leía esto, hermano, yo me acordaba un poquito de nuestra iglesia por acá, que nuestra iglesia vivió un proceso similar a la de Corinto, y me imagino que todas las iglesias lo hacen así también, por supuesto, porque son las bases bíblicas, ¿verdad? Porque podríamos decir, por ejemplo, que el fundador de la obra, nuestro hermano Johnny, ¿qué hizo? Plantó. Y luego los ancianos hemos nutrido a la iglesia. Pero nada de esto ha sido posible
sin el poder de Dios. Ha sido el que ha dado el crecimiento. Él es el que ha transformado las personas. Él es el que ha establecido a cada uno de ustedes. Él es el que les ha dado convicciones a cada uno de nosotros. Por tanto, a Él es la gloria. Y escúchame, esto es totalmente aplicable también al área personal en tu vida. En tu adoración diaria. ¿Cómo está tu adoración hoy? ¿Cómo está tu adoración hoy? Lo que has podido desarrollar, lo que has podido entregar en adoración diaria, ¿sabes qué? No han sido tus capacidades. Nunca han sido tus capacidades. Tampoco ha sido tu constancia. No ha sido lo que tú has podido sostener como adoración al Señor. Solo ha sido su gracia la que te ha sostenido. Ha sido su poder el que te ha ido transformando. ¿Y sabes qué? Te tengo una buena noticia. Porque lo que te falta todavía por rendir a Dios. ¿Te falta algo todavía por rendir a Dios o no? ¿Quién crees que lo va a hacer posible? ¿Tú? ¿Por tus propios medios? ¿Tu poder? ¿Tu habilidad? Oh, confía en su poder, confía en su fidelidad, confía en sus promesas y espera en Él. Pablo ya se lo había dicho en 1 Corintios 1:8, ¿te acuerdas? Mira, las promesas del Señor, porque el poder es de Él, el cual también os confirmará hasta el fin. Él lo va a hacer para que seáis irreprensibles en aquel día del Señor, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él los va a confirmar, Él los va a sostener, Él los va a transformar hasta el fin. Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, hablando de Jesucristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mira el poder de Dios, hermano, el poder es de Dios y no de los servidores, hermano. La iglesia siempre tiene presente cuál es la relación que tenemos entonces con Jesús. Servidores por decisión de Dios, siempre. Servidores de Él, siervos de Él. Pero recuerda que el poder es de Él. Y finalmente, hermanos, versículos 8 y 9. Todos pertenecemos al Señor. Todos pertenecemos al Señor. A Pablo le encantó esta analogía de la siembra y la cosecha, y la utiliza. Bueno, el Señor Jesucristo también utilizaba bastante ciertos elementos de la naturaleza. Y Pablo, por supuesto, que imitaba a Jesucristo, lo hacía esto para que nosotros lo entendiésemos mejor, más bien dicho, la iglesia de Corinto y por extensión nosotros. Todos pertenecemos al Señor, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Ves? Otra vez ahí, el que planta y el que riega. La razón principal para que los de Corintios fueran una iglesia solo es por Dios. Ha sido la gracia de Dios. Los servidores en medio de ellos, Pablo y Apolo, y los que vendrían luego, por supuesto, son servidores solamente porque están bajo la dirección de Dios. Si no están bajo la dirección de Dios, no son servidores de Dios y están sirviendo a alguien, pero no a Dios. Por tanto, el propósito de los servidores, ¿cuál es? El que planta y el que riega son una misma cosa. Recuerden las divisiones que habían dentro de la iglesia y por eso Pablo le está diciendo esto. El que planta y el que riega son una misma cosa. El que planta y el que riega hacen lo mismo y esperan lo mismo. ¿Qué es? Cuando estamos con nuestros arbolitos, con nuestras plantitas, da lo mismo si uno la compró, da lo mismo que la plantó, pues yo la estoy regando. Pero ambos, ¿qué esperamos? El crecimiento, por supuesto. Y eso lo da Dios para poder tener una gran cosecha. Entonces, hermanos, nuevamente Pablo se iguala a Apolos. Otra vez vuelve a reforzar esto. Somos iguales. No tienen por qué uno ir con uno y otro ir con otro. Somos iguales. Ambos tenemos el mismo propósito. Y como les decía, y es muy seguro que Pablo lo decía esto por el partidismo que se había formado dentro de los ministerios, dentro de la iglesia de Corinto.
Ojo con esto, porque si bien es cierto, Pablo está enfatizando la igualdad y la unidad de la labor de los ministros, ¿cierto? También entrega un énfasis en la diversidad que tiene esto. Si bien es cierto, ojo, sí, todos valen lo mismo y todos, pero cada uno hace cosas distintas. Bueno, así lo explica en el 5b. Según lo que a cada uno concedió el Señor. Son ministerios distintos, cada uno. Y versículo 8, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Bueno, sí, si bien es cierto, en igualdad, por supuesto, ninguno es mayor que el otro, pero son funciones distintas. Porque dentro del cuerpo del Señor hay funciones distintas. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El Señor va a dar pago, el Señor va a dar recompensa. Por supuesto, hermano, que Pablo está preocupado no solamente de ellos como ministros, sino que Pablo le está diciendo a los hermanos, a ustedes como siervos del Señor, toda la iglesia, y lo vamos a estar viendo más adelante, y va a estar ocupando un lenguaje de recompensas. Por ejemplo, el versículos 14 y versículos 15, un poquito más adelante, mira, les habla y le dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. También le está hablando y está refiriéndose desde ya que este no es un tema solamente de los servidores, de los ministros, del que planta, del que riega, sino de toda la iglesia. Tiene una labor individual. Versículo 9, hermanos. Y aquí está el énfasis de todo. Aquí está el énfasis de todo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Me gusta mucho cómo él se califica a sí mismo y califica a Apolos. ¿Cómo se califica? Colaboradores. Colaboradores. Y este es uno de los términos favoritos de Pablo, ¿sabían o no? Lo ocupan muchas veces en el Nuevo Testamento. Colaboradores. Aquellos que trabajan dentro del ministerio. Colaboradores son aquellos que hacen fuerza juntos. Eso es lo que significa. Personas que hacen fuerza juntos. Y este término Pablo lo refiere usualmente a aquellos que los han acompañado a él. Mira qué interesante. Él se refiere a colaboradores, por ejemplo, a Timoteo, a Tito, a los que lo han acompañado en los viajes misioneros. Pero aquí se lo refiere a Apolos, que no había ido con él en los viajes misioneros. Pero sí había trabajado junto a él en la predicación del Evangelio. Por lo tanto, trabajamos juntos en esto. Independientemente me haya servido a mí personalmente, está sirviendo a la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta? Colaboradores. Y se califica a él mutuamente. De todos modos, colaboradores de Dios. Mira, labranza de Dios, edificio de Dios. Y la preposición que aparece ahí, de, significa posesión. Posesión. Porque uno podría pensar que soy colaborador de Dios, o sea, que le estoy colaborando a Dios. No, somos nosotros, entre nosotros, Pablo y Apolos, entre nosotros somos colaboradores que pertenecemos a Dios. ¿Me explico? ¿Me explico? Colaboradores entre nosotros que pertenecemos a Dios. Entonces, hermanos, la labor de ellos es subordinada o está bajo el señorío de Dios. Y este es el énfasis de este texto. Por favor, hermanos, escúchame. Dios es la autoridad. Dios es el dueño de la obra. No era Pablo, no era Apolos que estaban trabajando con Dios, como te decía adelante, sino que estaban bajo la autoridad de Dios en Corinto. Y por supuesto, hermanos, subraya esto porque esto es una respuesta directa al eslogan que ellos utilizaban, ¿o no? ¿Cuál era el eslogan que los de Corinto utilizaban? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de...
Todos somos de Dios. Todos pertenecemos a Dios. La iglesia, hermano, pertenece al Señor y solo a Él. Y los ministros, los que servimos, debemos trabajar en medio de la iglesia como servidores. Y eso es lo que Pablo quiere decirle y pretende con esto, hermano, reenfocar nuevamente a los hermanos para que corrijan su actitud hacia los hermanos, pero primeramente hacia el Señor. Los creyentes pertenecemos a Cristo. De Él y para Él somos. ¿Por qué pertenecemos a Él? Porque Él nos compró pagando un precio. Él te compró pagando un precio por ti. Por lo tanto, perteneces a Él. Somos de su propiedad. Y tenemos dos opciones, ahora que somos de su propiedad. Estoy hablándote a ti que eres creyente. Tienes dos opciones. La sumisión o la rebeldía. Esas son tus opciones. ¿Tu realidad cuál es? Que perteneces a Él. Sumisión o rebeldía. El énfasis, hermanos, de esto, lo que Pablo está hablando, es que Pablo está corrigiendo la rebeldía de estos hermanos de Corinto. Y ese énfasis es el mismo que tú y yo, que la iglesia, tiene hoy día que recoger. La iglesia es labranza de Dios. Tú eres labranza de Dios. Somos campo de Dios. Somos un edificio de Dios. Pertenecer a Cristo entonces significa ¿qué cosa? Escúchame, ¿qué significa que pertenezcas a Cristo? Sumisión total. Sin cuestionamientos. ¿Sabías o no? Él es el Señor sin cuestionamientos, a su voluntad. Él dice y tú y nosotros hacemos, obedecemos. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no haces lo que yo les digo? Pertenecer a Él significa que tú reconoces su señorío. Y reconocer su señorío significa vivir bajo su palabra, bajo lo que Él ha indicado. Y pertenecer a Cristo significa saber que Él es el emperador de la vida. Escúchame, de tu vida, no es el presidente de la República. Él es el emperador de tu vida. Entendemos la diferencia sideral que hay, ¿no? Tu voluntad está sujeta a la de Él. Quiero graficártelo de esta forma, ¿te acuerdas de esta historia que me encanta? Me encanta. Marcos 4:37 en adelante, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Saben qué? El mar y el viento no tuvieron opción. Escúchame, el mar y el viento no tuvieron opción. Porque aquel que en el comienzo, allá en el Génesis, le había dicho que fuesen, él mismo ahora les decía nuevamente lo que debía hacer el mar y el viento. Y el mar y el viento, ¿qué hicieron? Se sometieron a su Señor. De la misma forma, hermano, el que te dio vida, aquel que te limpió y que te rescató cuando nadie daba un peso por ti, cuando no tenías ninguna esperanza, el que te dio vida, hoy te recuerda y te dice, eres mío, de mi propiedad. Vive para mí. Vive para mí. ¿Y cuándo vivimos
para Él? ¿Cómo vivimos para Él? ¿Qué significa vivir para el Señor? ¿Sabes qué? Cuando somos fieles embajadores de Cristo, cuando nos sometemos a su llamado de servirle, nos sometemos a su poder, nos sometemos a su señorío diario, allí vivimos para Él. Cuando renunciamos a nuestros anhelos, cuando renunciamos a nuestros sueños, y es su voluntad la que es reflejada, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando, como hablábamos en un principio, cada rol que vivimos a diario, en cada actividad que ejercemos, le servimos recordando que somos de Él. Cuando ofreces sacrificios vivos, sometiendo tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos y tu voluntad como ofrenda al Señor, para que Él sea conocido y no tú. Vez tras vez, hacemos lo mismo. Vez tras vez, sometemos nuestra vida a Él y esperamos que Él obre en nosotros. Pero hermanos, vivimos para Él también cuando la iglesia, cuando tú y yo nos colaboramos mutuamente, bajo su señoría. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y le reconocemos como Señor de nuestras vidas. Como te decía adelante y a propósito, hermano, saber que somos de Él nos debe dar tranquilidad, incluso en días como hoy. Incluso en días como hoy, en donde todo parece tan incierto, hay una certeza inigualable. Somos de Él. Del Señor somos. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Para nosotros, ¿quién? Para la iglesia, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual, a través de quién, son todas las cosas, y nosotros existimos, nosotros somos sustentados por medio de Él. Romanos 14:8 y 9 me gusta mucho, hermano. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, si vivimos, sea que vivamos o muramos, ahí está. Del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué cosa murió y resucitó Cristo? Volvió a vivir para ser Señor de los muertos, todo bajo su dominio. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Estás viviendo bajo el señorío del Señor? ¿Bajo el señorío de Cristo? Tu vida, piensa un poquito todos los días, está pensando y reflexionas que perteneces a Él, es parte de tu examinación diaria. ¿Qué área de tu vida hoy no está perteneciendo al Señor? ¿Son tus pensamientos? ¿Es tu cuerpo? ¿Es tu voluntad? ¿Qué evidencia que eres siervo del Señor? ¿Porque dices serlo o tu sometimiento diario? Hermanos, vivir siendo quienes no somos es un desperdicio de vida, hermano, ¿o no? Vivir siendo otra persona, quienes no somos. Vivir lejos de la plenitud de la que Él ha prometido, de esa plenitud que Él nos ha prometido, es una tristeza, hermano. Es patético. Considera entonces cuál es hoy día tu relación con Jesús. ¿Cuál es tu relación hoy día con Jesús? Ten presente quién es Él.
Yo te invito, hermano, escúchame, si has identificado el día de hoy, que como los corintios has caminado lejos de su voluntad, que has caminado centrado en ti, en tus propias preocupaciones, viviendo a tu manera, vuelve hoy a Él. Vuelve hoy a Él. ¿Y sabes qué? El Señor no se complica. Porque lo más difícil Él ya lo hizo por ti. Arrepentimiento entonces de tu estilo de vida. Y fe que Él va a transformarte. Y seguimos adelante confiando en Él. ¿Te das cuenta? Constantemente necesitamos recordar estas verdades. Porque son verdades bíblicas que nos vuelven a situar en la perspectiva correcta. La iglesia siempre tiene presente cuál es su relación con Jesús. Servidores por decisión del Señor. La iglesia siempre además tiene presente que el poder es de Dios y no de los servidores. Y la iglesia siempre tiene presente que todos pertenecemos al Señor.